Estoy grabando. Adelante, Arturo. Listo, gracias. Se fue el modo presentación. Sí. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. Hoy día vamos a ver un método para desarrollar la ingeniería de un proyecto PMGD. Este PMGD puede ser una central eólica, puede ser una solar, fotovoltaica o una hidráulica hasta 9 megawatts. En particular, vamos a ver una secuencia de actividades para el desarrollo desde un comienzo hasta un final y vamos a tomar como ejemplo un PMGD de central de pasada. Pero la secuencia esta de actividades aplica también, repito, a una central eólica o a una central fotovoltaica. Y después vamos a ver algunas conclusiones. Bueno, en esta diapositiva indiqué un diagrama de flujo con una propuesta de secuencia. Pueden haber otras, ¿eh? Pero esta es una que les puede servir y al menos tienen un dato de partida cuando aborden un proyecto PMGD. Bueno, primero en esta cajita vemos el acopio de información, después vamos a hacer un efecto zoom en cada cajita y la vamos a ir viendo con un poco más de profundidad. Después podemos determinar la potencia y la energía del PMGD en función del recurso disponible. En este caso vamos a ver las fórmulas para calcular la potencia considerando como recurso el agua. En otro caso lo pueden hacer con radiación solar, para eso están los software ya que ustedes en algunos proyectos ya han trabajado, y también hay software para, en función de la velocidad del viento, calcular la potencia que entrega un aerogenerador. Una vez que tenemos la potencia, también la energía, ya estamos en condiciones de dibujar el plano unilineal. Una vez dibujado el plano lineal, podemos pasar a dibujar el plano de disposición. Una vez tenidos los dos planos, podemos preparar especificaciones técnicas y hojas de datos. A continuación, podemos preparar los listados de los equipos, que están en toda la información, en todos los pasos anteriores, y ponerle precio ahí a los equipos. Después podemos preparar las memorias de cálculo y los estudios respectivos. Finalmente, hacer un presupuesto de todo lo que ha pasado, lo que hemos visto en las etapas anteriores, y finalmente desarrollar una carta Gantt para ver cómo se va disponiendo en el tiempo cada secuencia, cada paso, digamos, de esta secuencia. Acá a la izquierda dibujé una línea del tiempo que para una ingeniería de un PMGD, esta línea del tiempo no debería ser más de 2 o 3 o 4 meses, ¿no? Pensemos en centralitas pequeñas. Vamos a ir viendo entonces a continuación las diapositivas para cada una de estas cajitas que están mostradas en el diagrama de secuencia. Bueno, el ejemplo ya dije un PMGD de una central de pasada. Aquí vemos un poquito el proyecto, acá está la tubería de entrada del agua, con una válvula de protección. Lo que está con azul corresponde acá abajo a la turbina, en este caso es una turbina Francis, de eje vertical, y acá arriba vemos el generador sincrónico. Entonces, esta es como la base, digamos, del proyecto. Veamos ahora en el acopio de información. ¿Qué cosa podemos juntar, estudiar previamente? Bueno, ver los antecedentes previos que se tengan, los estudios, algunas alternativas de solución, requerimientos del mandante, esto es importante también, los permisos, algunos planos generales, las normativas, y en particular para un PMGD, esto lo vimos en la clase pasada, aplica hasta 9 megawatts, siempre tenemos que conectarnos a una línea de distribución desde 12 kilovolts hasta 23 kilovolts, queda exento de pago de peaje de transmisión y queda aprobado para net billing. Estos serían un poco los incentivos entonces de un inversionista para poder optar a un proyecto del tipo PMGD. Bueno, es muy posible que hayan más antecedentes que uno reciba y haya que estudiar y acopiar, pero aquí hay un listado mínimo de algo que se pueda tener previo al
al cálculo, en este caso, hidráulico. Es decir, tenemos que determinar para el caso de la central de pasada un caudal y una altura, un caudal y una altura neta de caída. Ahora, ¿de dónde obtenemos el caudal de diseño? Hay básicamente dos fuentes. Hay estudios y datos estadísticos, valores de caudales históricos, para diferentes cuencas y ríos en el país. En particular, los estudios son bastante detallados, o sea, hay caudales, digamos, todo lo que es el caudal máximo, caudal medio, caudal mínimo, y finalmente hay un Q de diseño, que ya lo determinan los especialistas hidráulicos, y es el que se utiliza entonces para calcular la potencia de la turbina. Eso es una fuente, datos históricos. Otra fuente, medir, hacer una medición en terreno, y vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo medir un Q y cómo medir un H. Ahora bien, para calcular la caída ahora neta, hay tres formas de obtenerlo. Uno, a partir del plano topográfico de la zona, siguiendo la ruta ahí del canal de aducción, cámara de carga y después la zona de caída. También se puede hacer una medición instrumental de la altura neta, vamos a ver ahí un ejemplo. Y también está la opción de contratar los especialistas, que son los topógrafos, que nos harían un levantamiento para ver bien cuál es la altura neta de caída de ese PMGD. Bueno, conocido ahora el Q y el H, podemos determinar el P, que es la potencia que entregaría esta turbina, que está conectada a un generador, y este generador a una subestación elevadora, y de ahí a una línea. Esta diapositiva la habíamos visto. Vamos a repetir un poco. Acá está el caudal de diseño por esta tubería en presión. Esta es la altura neta de caída. Y la fórmula nos dice que si multiplicamos el Q en metros cúbicos por segundo, por la altura en metros, por la aceleración de gravedad y por el rendimiento de la turbina y del generador, queda expresado este P en kilowatts. Ahora, si a esa fórmula le agregamos el peso específico del agua, que es 1000, esto quedaría expresado en watt. Así que ahí, digamos, es cuestión de elegir la primera o la segunda fórmula, pero el resultado es exactamente el 1000. Ahora bien, este P, por tratarse de un PMGD, no nos debería dar más grande que 9, o 10, o 12, 11, porque ya pasaríamos a otra categoría, pasaríamos a MGNC, a los medios de generación no convencionales que tienen otros incentivos. Bueno, conocido el P, podemos determinar la energía anual que estaría generando esta central, multiplicando el P en kilowatt, que sería ese que está acá, por el tiempo, que en este caso es un año, o sea, son las horas que tiene un año, que son 8.544, multiplicado por el factor de planta que tendría este PMGD. En este ejemplo supuse un factor de planta de 0,7. Recuerden que este factor de planta es un indicador que nos indica cuánto tiempo funciona esta central durante todo el año. Si estuviese esta central funcionando las 8.500 horas, o sea, todos los días, todas las horas, día y noche, el factor de planta sería 1. Si la central la tenemos parada, detenida medio año, hablar en cifras grandes, el factor de planta sería 0,5, y así sucesivamente. Así que recuerden entonces que hay un factor de planta que es importante considerarlo en el cálculo de la energía anual. En el caso de las centrales fotovoltaicas, este factor de planta es bastante más bajo. 0,3 ya es mucho, ya 0,2 se podría hacer, 0,25. Y lo mismo ocurre con las centrales o las plantas eólicas. También tienen un factor de planta bastante más bajo que un PMGD hidráulico. Por lo tanto, la energía anual baja considerablemente. Ahora bien, vamos al plano unilineal. Normalmente se comienza con un plano simplificado y en el tiempo se va completando. Esto lo hemos dicho ya varias veces con el profesor Oriol, que es bueno partir dibujando el plano unilineal, porque eso ayuda mucho.
Ahora ese plano tiene que mostrar el diseño eléctrico de la central y de la subestación elevadora. Y tenemos que conocer la simbología, por supuesto. Si no conocemos la simbología, no vamos a poder hacer un diagrama unilineal correcto. Y una línea representa una fase del circuito. Se supone que el circuito es trifásico y las tres fases son iguales, con una línea que podemos ir representando las otras dos fases que son idénticas. Ahora, ¿qué información deberíamos ir pensando para preparar un plano unilineal en el caso de un PMGD hidráulico? Definir la cantidad de generadores. Hacer una máquina, dos máquinas, 3, 4, 5, 6 máquinas va a depender ahora de los caudales, eso fundamentalmente. Después hay que definir los datos y los parámetros básicos de los equipos. Lo hemos visto que cada símbolo tiene que llevar un dato básico. Definir cómo vamos a alimentar los servicios auxiliares de la central. Y esto vale también en el caso de una eólica o en el caso de una fotovoltaica. ¿Qué topología, qué tipo de subestación elevadora vamos a poner? Aquí también tenemos que mostrar el límite de batería. El límite de batería es un concepto que significa dónde está el límite del contrato con otro contrato y cuáles son las interfaces entre ambos contratos. Tiene que ir su viñeta. La viñeta informa bastante porque nos da el nombre del proyecto, nos dice qué pretende mostrar el plano, etcétera. Y después vamos a ver que el plano lo podemos desarrollar dibujando de izquierda hacia derecha o lo podemos dibujar de abajo hacia arriba. Y aplicando también la nomenclatura. La nomenclatura NEMA son los relés y las protecciones que lleva, en este caso, la máquina. Tratemos de memorizar un poco estos conceptos porque vamos a ver un ejemplo de planos unilineales donde vamos a tratar de repetir lo que estoy anotando en este caso. Entonces, acá en este plano, que es un caso real, en la central Cabancha, una máquina de 4,5 MVA, que se conecta a 13,2. Entonces, si vamos siguiendo un poco lo que dije hace un momento atrás, el número de unidades sería 1, porque aquí es una máquina la que estamos mostrando. Si tuviésemos 2 o 3 máquinas, bueno, tendríamos que dibujarla y aquí tendríamos que poner una barra para poder conectar 2 o 3 máquinas. Los servicios auxiliares, en este caso los servicios auxiliares, el proyectista los tomó de esta barra de 13,8 kilovolt y a través de un desconectador fusible protege este transformador y aquí empieza a alimentar todos los servicios auxiliares. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, esa solución? Que si está la máquina detenida, abrimos este interruptor y los servicios auxiliares los alimentamos desde la red por esta vía y se mantiene entonces las bombas operativas, la iluminación operativa y también, por supuesto, el control. Aquí está la instrumentación. Está para cada símbolo un pequeño dato básico. Fíjense ustedes que todos los símbolos tienen un dato básico. Y acá el proyectista indicó el límite de batería o el límite de contrato. O sea que él dice que el proyectista o el contratista de la casa de máquina llega hasta aquí, hasta este punto. Y de acá para acá hay otro contratista que estaría desarrollando lo que es el patio y la conexión a la línea. Va también su, ¿cómo se llama?, viñeta y una escala acá al lado con las modificaciones que se van agregando al plan. Veamos otro ejemplo. En este caso, el plano está desarrollado de abajo hacia arriba, se fijan, el otro iba de izquierda a derecha, aquí el proyectista tomó esta solución, y también se va repitiendo lo mismo, el número de unidades también es 1, cada símbolo tiene sus datos básicos, observen eso. En este caso, este proyectista decidió alimentar los servicios auxiliares a través de esta conexión. ¿Y qué significa eso? Que si la máquina está generando, cierra este desconectador, bueno, este desconectador tiene que estar cerrado para que salga la potencia, cierra este desconectador, mantiene ese abierto y los servicios auxiliares se alimentan por esta vía. Si está detenida la máquina, abrimos este interruptor y cerramos este desconectador, este se mantiene abierto y se alimenta desde la red los servicios auxiliares por esta vía y las bombas siguen funcionando, la iluminación sigue funcionando, protecciones y control, etc. También con su, ¿cómo se llama?, viñeta. Ustedes ven que aquí no hay límite de batería, o sea, significa que el contratista es responsable de todo lo que se muestra en el plano. Después elegí este tercer ejemplo,
que sería un PMGD de 5 MVA, Central El Pinar se llama esta, conectada a una línea 23. ¿Cuál es un poco la novedad de esto? Que el proyectista acá usó colores. A veces es bueno usar colores cuando realmente el contraste es bueno. En este caso, en este recuadro, dibuja la máquina, aquí estaría el generador, aquí está la puesta a tierra del generador, y el generador alimenta ahora unas celdas de media tensión que son de 23 kilovolts, y de una de estas celdas se alimenta el transformador de servicios auxiliares, esta la barra de servicios auxiliares, y de estos servicios auxiliares, a través de unos inversores, se conecta la parte de corriente continua, los cargadores de batería. Y acá tendríamos la salida, ahí con esta flechita que está acá, la salida para conectarnos a un transformador elevador, perdón, para conectarnos a la línea, porque ya estamos en 23 kilovolts. Así que no necesitamos un transformador en esta zona. El transformador está acá. Aquí está el transformador. Aquí estamos elevando la tensión de generación, la estamos elevando a 23, y esta barra queda energizada en 23, lista entonces para conectarnos a la línea de 23. Veamos ahora aquí había un detalle, a ver si puedo volver atrás. Quiero señalar lo siguiente. Fíjense que en este plano, el transformador, si ustedes lo ven con detalle, es un autotransformador. ¿Me están escuchando bien o no? ¿Se escucha bien? ¿Oriol? ¿Sí? Sí. Sí, se escucha bien. Fíjense bien, entonces para fijarnos bien en la simbología, porque estamos acostumbrados a ir viendo siempre que estos son transformadores de 2 enrollados y pasamos rápido. Pero si nos detenemos, ustedes ven que este es un símbolo distinto al de un transformador de 2 enrollados. Y ese símbolo, si nos vamos ahora a la tabla de simbología, está aquí, este. Ese es el símbolo que usó el proyectista, y es el de un autotransformador. Este de aquí es el del transformador de 2 enrollados que hemos visto siempre. Entonces, de ahí es un detalle, ¿no es cierto?, que es importante conocer estos símbolos. Pues si no los conocemos a fondo, no vamos a interpretar bien el proyecto. Y hay diferencias, obviamente, entre un transformador trifásico como este y un autotransformador trifásico como es este otro, para los fines de proyecto. Bien, ahora veamos los planos de disposición. En los planos de disposición se muestra la ubicación física de los equipos que van al interior de casa de máquina y en la subestación. Lo importante es que en este plano de disposición, en inglés se llama layout drawings, se muestre todo el equipamiento que figura en el plano unilineal. Por eso que el plano unilineal es mandatorio. Si yo en el plano unilineal estoy usando, voy a decir, no sé, 10 equipos, esos 10 equipos necesariamente tienen que estar en el plano de disposición. ¿Y qué información tenemos que recordar? A ver si memorizamos también esto un poco para ver los ejemplos. Primero hay que conocer las dimensiones y pesos de los equipos. Si no conocemos los pesos y las dimensiones, mal podríamos ubicarlos físicamente en el terreno. Insistimos, la simbología, estaba el caso del autotransformador. Si no conocemos la simbología, no vamos a poder entonces ubicar un equipo. La disposición de los equipos tiene que obedecer a ciertos criterios de diseño y seguir más o menos el lineamiento del plano unilineal. O sea, si el plano unilineal lo desarrollamos de izquierda a derecha, la disposición también debería ir más o menos en ese sentido. O si el plano unilineal lo desarrollamos de abajo hacia arriba, la disposición también debería seguir un poco ese sentido. También la conexión con otros planos. Eso vamos a ver un ejemplo. Y de toda esta información, tenemos que, o sea, de la información de los equipos, tenemos que sacar las dimensiones totales de la casa de máquina y del patio, el largo, el ancho y la altura. Y estos datos son importantes para el diseño de las obras civiles. Son datos que tenemos que entregar entonces a los proyectistas civiles para que hagan la obra con los hormigones que correspondan y los pesos también que van a soportar la fundación. Tratemos ahora de ver todo esto en uno o dos ejemplos que puse. Bueno, aquí por ejemplo es un plano de disposición donde estamos viendo acá el generador. Este es el generador, para eso ya tenemos que estimar su peso y su tamaño. Aquí estaría la turbina, aquí estaría la válvula, y por acá entonces entraría el agua, y el agua pasa por la turbina, sale por el difusor hacia el
el canal o el río. Y además están las celdas. Aquí hay unas celdas de media tensión, después hay una sala de control, aquí hay otros armarios, y todos estos espacios, todos estos tamaños van sumando de tal manera que vamos a obtener un cierto largo y un cierto ancho a la casa de máquinas, que es el que debemos entregarle a los civiles. Ese largo y ese ancho no tiene que quedar ni muy apretado ni demasiado holgado. ¿Por qué? Porque el costo de la obra civil, la idea es que no suba. Y en este caso, el transformador está puesto fuera de la casa de máquinas, que es este que está acá. Observen ahora, aquí hay una nota que la salida del generador, que es esta que está acá, los cables, va hacia la subestación. Entonces vamos a enganchar esta flecha con el plano de disposición de la subestación. Acá está. Se fijan, viene desde la casa de máquinas, desde acá, son los cables, y entra entonces a los secundarios de estos transformadores. Cada transformador tiene su paño, finalmente una barra simple y una línea de salida. Y esto de acá queda todavía como una línea futuro. Y también en este caso tenemos que conocer las dimensiones de los transformadores, los pesos de estos transformadores, las dimensiones ahora de los equipos que se muestran acá, y finalmente sacar el largo, sacar el ancho y definir la plataforma de esta subestación. Eso es más o menos entonces el sentido que tiene dibujar un plano de disposición y la información que tenemos que manejar. Por supuesto que va una viñeta acá abajo y una escala con las modificaciones. Aquí se ve el portón de ingreso a la subestación con su cerco perimetral. Bueno, y acá también hay otro plano de disposición, una vista en corte. Esto ya no es una vista de arriba como la otra, donde se ve acá una casa de máquinas, se ve un patio de transformadores, y más abajo, ustedes ven que hay una diferencia de varios metros acá, está la plataforma de la subestación. Y para esto hay que tener las dimensiones de casa de máquinas, las dimensiones del patio, la distancia en este caso entre casa de máquinas y la plataforma, para sacar las dimensiones completas ahora de este proyecto y tener los terrenos y las hectáreas que corresponden. Nuevamente tenemos la viñeta y las escalas estas para indicar las modificaciones del plano. Ahora bien, elaboraciones de especificaciones técnicas. Bueno, las especificaciones técnicas es un documento que señala los requerimientos técnicos que tiene que cumplir un equipo eléctrico. De esto el profesor Orión hizo una clase completa y hay varios ejemplos. ¿Cuáles son esos requerimientos técnicos? Primero, están los valores nominales, están las condiciones de diseño, fabricación, el clima, el lugar, la altura de instalación, las cantidades de los equipos, el tipo de embalaje, las pruebas, el montaje, y por supuesto el alcance, o sea, qué es lo que va a cubrir esta especificación. Normalmente una especificación técnica puede tener 10 páginas, 20 páginas. En el caso de Ñuble, las especificaciones técnicas de esa central son sobre 1000 páginas, son 3 volúmenes, para que ustedes se formen una idea de lo que significa físicamente hacer este tipo de documentos y el día de mañana estudiarlo también si uno está, digamos, por el lado del contratista. Ahora, la extensión de esta especificación depende del equipo y del detalle de las exigencias del mandante, por razones obvias. Y normalmente hay hojas de datos de característica garantizada, etcétera, que van anexas a estas especificaciones técnicas. Bueno, de esto, ojalá que ya les haya quedado claro el concepto de lo que es una elaboración de una especificación técnica. Ahora, es más o menos razonable pensar que yo puedo redactar todas estas cosas que están acá, siempre y cuando conozco lo anterior. O sea, si conozco bien mi plano unilineal, si conozco bien mi plano de disposición, si conozco las potencias, las energías, los equipos que van, bueno, con toda esa información yo puedo preparar acá unas buenas especificaciones técnicas. Aquí hay un ejemplo de una central de la Aysén, se llama el agua atravesado, y estas especificaciones tienen alrededor de 500 páginas. Yo puse una o dos nomás, pero acá pueden ver ustedes la redacción. Las presentes especificaciones técnicas son aplicables a los trabajos que se dan cumplimiento al contrato CLA, que es Central Lago Atravesado,
de la ICER. Y aquí será responsabilidad del contratista, el suministro de los equipos electromecánicos de casa de máquinas. Ahí está, el central atravesado, que son 2 grupos turbogeneradores. Y aquí ya se empieza a explicar todo el proyecto y a especificar los equipos. Aquí continúa lo mismo, cuál va a ser la responsabilidad del contratista, y sigue esto. Aquí estamos en el punto 4.0102, y esto sigue fácilmente unas 100 o 120 páginas más de especificaciones. Bueno, yo creo que ya es suficiente con lo que hemos dicho respecto a las especificaciones técnicas, para que el día de mañana ustedes realmente las puedan abordar, las entiendan, y estoy 100% seguro que si van a seguir esta especialidad y van a desarrollar un proyecto, les van a pedir las especificaciones de todas maneras. Bueno, ahora fuentes para estimar precios de los equipos. Estamos llegando ya a la parte de presupuesto. Uno es la solicitud de cotizaciones informativas, que no siempre responden los fabricantes. Hay que ser bien claro en este punto. Otro es tener bases de datos. Cada empresa, como ya llevan 2, 3, 5, hasta a veces 10 proyectos similares, entonces ya tienen una buena base de datos. Y la experiencia del consultor. Y hay ciertos parámetros típicos para las centrales, para los transformadores también, para calcular su costo. Y esto es un parámetro de dólares por kVA. Entonces, por ejemplo, en el caso de los transformadores, este parámetro puede ser 10. Entonces, si tenemos un transformador de, no sé, de 4 MVA, multiplicamos por 10, serían $400.000. Y así se van armando entonces estos juegos de precio. Obviamente Internet también es un buen recurso para encontrar precios. Hay curvas también, precio-potencia y fórmula, y la experiencia del consultor, del especialista o de la oficina de ingeniería. Ahora, un ejemplo de listados de equipos. Bueno, acá están equipos mecánicos, equipos de turbina, el generador sincrónico, puesta en servicio, en fin, hay distintas actividades, y acá entonces se coloca el precio en euros. En este caso, todo este paquete está saliendo 1.235.000 euros, y el proponente en este caso no desglosó acá esta cifra. Posteriormente se le pidió sí que completar este cuadro para justificar bien este 1.200.000. Pero esta entonces es una idea de cómo son estas listas de precio, y que por un lado resumen los equipos que necesitamos por especialidad, y por otro lado vemos el precio que cada uno significa. Memorias de cálculo y estudios. Bueno, la que más conocemos y en el curso ya hemos trabajado son las memorias de cálculo de las mallas de tierra, los flujos de potencia, los cálculos de cortocircuito es fundamental, coordinación de aislación. Otro punto importante es la coordinación de protecciones y los ajustes de los relés y de los interruptores. Cálculos de regulación de tensión. Y este punto 7 también es importante. ¿Cuál es el impacto que produce el PMGD en la instalación existente? Este estudio lo exige, por supuesto, la norma. Y finalmente vienen los estudios de impacto ambiental propiamente tal, que normalmente para los PMGD son declaraciones nomás, no son estudios de impacto ambiental. Entonces, con eso hemos hecho un efecto zoom a todas las primeras cajitas de la secuencia, y estamos llegando ya al final. ¿Cuáles serían las partidas presupuestarias? Costo de ingeniería. La ingeniería más o menos toma un 10, un 15, hasta a veces un 20% del proyecto. El costo de los suministros. Bueno, este también es un ítem grande. El costo del montaje, montar todas estas cosas. Y gastos administrativos. Hay dos tipos de precios. Hay precios FOB y precios SIF. El FOB es Free on Board y el SIF es Cost, Insurance and Freight. Free on Board es porque está puesto sobre la nave en el puerto de embarque. Entonces, si estamos comprando un transformador, voy a decir algo, en Brasil, el puerto de embarque puede ser Sao Paulo, sería Free on Board en Sao Paulo, y nos estaría cotizando entonces la fábrica brasilera de transformadores el precio del transformador llevado desde la fábrica hasta las bodegas del barco. Ese es un precio. Y este otro incluye los seguros y flete. Y corresponde a la sigla SIF. Entonces, el SIF tiene que tener un puerto de destino. Por ejemplo,
el CIF Valparaíso, el CIF Antofagasta, CIF Iquique. Entonces, si estamos comprando ese mismo transformador que se embarca en Sao Paulo, pero tiene precio CIF Antofagasta, significa que el fabricante de este transformador se haría cargo del costo desde Sao Paulo hasta el puerto de destino, que en este caso es Antofagasta. Hay porcentajes de diferencia entre un precio FOB y un precio CIF, del orden de un 5%, un 6% más o menos la diferencia entre un FOB y un CIF. Por supuesto que depende del puerto de embarque y el puerto también de destino. Bien, la carta GAN. Esta también ya la han visto, la conocen bastante bien. ¿Qué actividades incluye? Esta es una carta que muestra actividades en función de los plazos y los hitos que hay que cumplir. Bueno, en el caso de un PMGD, ya dijimos ya que la primera actividad sería copio de información, no lo puse ahí, pero parte con eso. Después viene ya la ingeniería, fabricación de equipos, transporte, terreno, montaje y finalmente entrega final de las obras. Ojo, esta carta GAN es del proyecto, no es solamente de la ingeniería. Ustedes esta ingeniería la pueden abrir y también hacer acá una tablita con actividades y con tiempo. Entonces hay que diferenciar entre ingeniería del proyecto y ingeniería total con las obras realizadas y recibidas de acuerdo a especificaciones técnicas. Ahí está el ejemplo de una carta GAN, no me voy a detener en eso porque ya lo conocen. ¿Qué especialidades ahora vamos a tener? En un PMGD, la parte eléctrica es bastante importante, hay un poquito de obra civil, los mecánicos tienen que ver un poquito las turbinas, las válvulas. Tenemos eléctricos en la parte de potencia, eléctrico control, eléctrico de protecciones y la gente de finanzas. Entonces aquí con un equipo de 4 o 5 personas podemos sacar un PMGD sin ningún problema adelante. Bien, y aquí vendría entonces una medida artesanal del caudal y de la altura neta. Una forma fácil de medir un caudal es medir el tiempo y el volumen. O sea, si tenemos un tambor de 200 litros acá y este tambor se demora, por decirlo algo, 1 minuto en llenarse, significa que ese caudal sería de 200 litros por minuto. Y como la fórmula nos obliga a trabajar en metros cúbicos por segundo, aquí está la transformación. O sea, estos 200 litros por minuto en metros cúbicos por segundo es 0,0033 metros cúbicos por segundo. Esta es una forma entonces artesanal de medir. Y la altura neta, bueno, es midiendo por sectores, por subalturas, llamémoslo así, la altura desde inicial, la de cámara de carga, hasta el eje de la turbina acá abajo. Y la altura neta total sería la suma de H1 más H2 hasta HN, donde los H son cada una de estas alturas que están indicadas acá. Esto se mide, por supuesto, con niveles de agua, para ir dejando bien horizontal estos planos. Todos estos planos que tienen que ir quedando totalmente horizontales. Ahora, por último, recordar que el proyecto, sea PMGD hidráulico, solar o eólico, siempre tiene un plazo determinado y un presupuesto determinado y actividades que a desarrollar. Las actividades están, de ingeniería al menos, están en la secuencia que yo les propuse en la primera diapositiva. Bien, conclusiones ahora. Es bueno tener una metodología para partir con un trabajo, porque uno a veces le dan el trabajo y no sabe por dónde parto. Bueno, aquí hay una forma entonces de seguir esa secuencia que yo les propongo. Hay otras, sin duda que hay otras, pueden haber otras mejores, pero al menos esta es una. Y, repito, ojalá partir con el plano unilineal y el plano de disposición. Esto aclara mucho lo que uno tiene que entender del proyecto que va a desarrollar. Una vez que ya tenemos todo esto, podemos preparar las especificaciones. Hay que hacer buenos planos, ojalá con un buen AutoCAD, conocer las topologías, la subestación y la simbología, y fundamental, lo hemos dicho casi en todas las clases, recuerden que para toda la parte eléctrica hay normas que hay que respetar. Están las europeas, que es la IEC, la ANSI, que son las americanas, la ETG 1020, esta es una norma sísmica, y las normas chilenas, por supuesto. Yo diría que estas son las conclusiones un poco de la clase que le indiqué hoy día. ¿Alguna consulta, alguna pregunta a lo dicho o a lo mostrado? Les ofrezco la palabra.
Bien, me parece que no hay aclaraciones, no hay preguntas, así que gracias. Oriol, voy a dejar de compartir para que inicies tú la parte tuya. Perfecto, no hay problema. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Bien, entonces, comparto yo ahora. Buenas tardes a todos. Eh, Esta charla que me tocó a mí es bastante complementaria a lo que lo explicó recién el profesor Otto, pero esto eh, vamos a hablar de qué consideraciones hay que tener para la ampliación de una subestación existente, ya sea AIS, es decir, encapsulada en aire, o sea en GIS, que es encapsulada en gas. Y para eso tomé un ejemplo que me tocó participar, y voy a explicarlo. Eh, el ejemplo, esto es la ampliación de la subestación de la central Guacolda, que tenía dos paños, dos unidades generadoras de carbón. Ahora, en esta parte se le agregaron dos unidades generadoras más y por lo tanto había que hacer crecer la subestación de 220 kV. Para los que no saben, les comento que Guacolda es una central a carbón y entiendo que hoy día es la más grande del país. Ya vamos a ver alcance, antecedente, descripción inicial, consideraciones generales, alternativa AIS, alternativa GIS, algunas conclusiones y vamos a ver qué se hizo finalmente, porque eso ya está construido. Bueno, la central Guacolda queda en la comuna de Huasco y está en una especie de península. Ahí la vamos a mostrar. ¿Ya? Foto que se está mostrando corresponde a una subestación AIS, es decir, encapsulada en aire, pero tiene todo este galpón que está acá, porque como está en la costa, para evitar el efecto de las sales, se encapsuló. Ya vamos a ver fotos por dentro. Aquí al costado están una de las unidades generadoras y ya vamos a ver una foto de planta. Y al otro costado, siguiendo, estamos hablando de izquierda hacia derecha, vemos una parte que hay una sala de mantención, un edificio con oficina, y a este lado, que tiene esta protección de malla, es la cancha de carbón, donde almacenan el carbón para hacer funcionar las unidades generadoras. Ya vamos a ver una foto de planta. Ah, perdón, aquí esta es la misma subestación AIS, que están los equipos adentro, pero viene con una línea de doble circuito de la subestación Maitencillo, y se ve cómo ingresa acá con unos bushing pasamuros. Aquí llega la línea y aquí va a pasar hacia los bushing. Nuevamente, aquí se ve un poco mejor en la subestación existente que hay que ampliar y el espacio que queda para ampliar, porque aquí, como vimos en la foto de antes, está la oficina de mantención y oficina administrativa y al otro lado está la cancha de carbón. Bueno, aquí está la cancha de carbón. Aquí estamos dentro de la subestación, se fijan, es igual que una subestación de 220 común y silvestre que tiene los seccionadores, interruptor, no veo fotos, pero por ahí hay transformadores de potencial, transformadores de corriente. Esta es una subestación de doble barra. Y aquí está la foto en la península. Huasco está para este lado, y aquí está como esta especie de península, en donde aquí se muestra el patio o cancha de carbón, la unidad de generadoras, y la foto de la subestación que hay que ampliar es este edificio que está, en realidad está cerrado para evitar el efecto del agua. Y aquí en este lado, si lo miran con detalle, están los dos edificios, el de mantención y unas oficinas que hay acá. Por lo tanto, como primera
elementos para evaluar en una expansión de una subestación, hay que ver los espacios. Si ven, yo tengo esta subestación existente que tengo que hacerla crecer. Si la tengo que duplicar, no me alcanza el espacio, porque sobresale de estos edificios, tendría que eliminarlo y eventualmente podría llegar hasta la cancha de carbón. Entonces, la opción que tengo, hay que revisarla bien con los tamaños disponibles. Eso es lo primero que uno tiene que conseguir cuando amplía una subestación. Esta foto o del Google Earth saca lo que hay. De hecho, esta central se amplió aquí para este lado, con pura roca, que hay que nivelar terreno y todo eso. Se amplió, vamos a verlo, bueno, lo pueden ver ustedes en el Google Earth, porque hay 4 unidades generadoras más que se instalaron, que es para este lado. Bueno, vamos a seguir con lo que hace el proyecto. Aquí está. Ya, la subestación Guacolda la vamos a ampliar, que es una subestación de 220 kV. ¿Y por qué se va a ampliar? Porque cuando hicimos este proyecto, había que ampliarla para poner en servicio 2 nuevos generadores. Cada generador es de 150 megawatts. Y por la foto que les mostré de plan, había que estudiar 2 alternativas: ampliar la subestación con tecnología AIS o ampliarla con GIS. Con GIS ya sabemos cómo va encapsulada en gas SF6, las distancias eléctricas son menores, por lo tanto, la misma ampliación se puede hacer en un espacio menor. Bueno, esto era el 2006. Se hizo el análisis de técnico y los costos de inversión y el tiempo de ejecución, que es lo que está dicho acá. El alcance del proyecto: diseño y construcción de 5 nuevos paños de 220 kV que corresponden a la unidad 3, la línea 3, la línea 4 y trafo de servicios auxiliares. Hay una evaluación técnico-económica de 2 alternativas, que es la convencional aislada en aire y tecnología GIS. Para eso había que expandir de la subestación existente las 2 barras. Hay una barra principal, una de transferencia, barra 1 y 2. También hay que determinar el espacio físico y obras civiles requeridas. Expansión de mallas de tierra. Fíjense que lo que dice acá son las obras. O sea, yo aquí no voy a comparar el precio de un equipo GIS con un equipo AIS. A mí me interesa el global, todo lo que tengo que hacer para ver cuál de las 2 alternativas es más conveniente. Bueno, ahí está la central Guacolda, que está más chiquitita, y para este lado está Huasco. Está en la costa de la tercera región de Atacama, en la península de Guacolda, así se llama. A 50 kilómetros al poniente de Vallenar y a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Copiapó. Las coordenadas, latitud, longitud. Y ahora las condiciones de sitio, condiciones ambientales. Ya aquí hay un gráfico de temperatura, de milímetros de agua, durante el año, que se utiliza como condiciones de diseño. Las condiciones ambientales, aridez típica del desierto, aire extremadamente seco, moderación de las temperaturas, presencia de neblinas y circulación de viento en dirección oeste-este, suspensión de partículas. A ver, antes de seguir para allá, les quiero comentar una cosa que por el trabajo que estoy haciendo, me enteré. Un poco para acá, para este lado de la península, estamos prácticamente en Huasco. Hay una central de relaves, y de los relaves de la minera Cerro Negro Norte. Y hoy día, todavía, aunque hay un proyecto que ya desarrollamos para cambiar eso,
el tema de los relaves los tiran directamente al mar. Hay fotos aéreas que se ven que todo esto está contaminado. Esto lo están cambiando, ¿eh? El proyecto es porque esta central de relaves de Cerro Negro Norte es bastante, es del año 70, entonces los permisos ambientales eran menos severos. Y ahora ya no se permite tirar relaves al mar. Entonces hay un proyecto que está cambiando para que los relaves se tiren a una cancha de relaves arriba de un cerro. Quería comentarle eso porque de repente los proyectos que estamos metidos no todos son medioambientalmente correctos. Bueno, estábamos en las condiciones ambientales: aire extremadamente seco, moderación de las temperaturas, presencia de neblina, circulación de viento en dirección oeste-este y partícula en suspensión. Es por el carbón, como está almacenado ahí y está pulverizado, un poco de viento y quedan las partículas de carbón en el ambiente. Es más, yo cuando he ido para allá, en la entrada, en la caseta de entrada de recepción donde están los guardias, hay unas plantitas ahí con unos cactus y esas cosas, eh, y es para ir mirando, y se vea, ir mirando qué tan contaminado está. No es que mida, sino que uno ve estas plantitas que siempre las limpian, y uno ve las partículas de carbón ahí entre medio de las plantas. Entonces eso significa que hay partículas en suspensión porque eso lo están limpiando regularmente. Bueno, las consideraciones generales de la central Guacolda. Año 2006, cuando se estaba haciendo la ingeniería para hacer esta ampliación, habían dos unidades térmicas de 152 megawatts, las turbinas son de vapor carbón, y se decidió duplicar la capacidad de generación. Y para esto se necesita redimensionar la subestación de 220 kV para el incremento de la potencia proyectada. Bueno, hay que evaluar las horas civiles también. Como les decía, está la subestación existente que está encapsulada en esta bodeguita, pero es una subestación AIS. Esta línea de doble circuito de 220 kV viene de la subestación Maitencillo. Por esta línea se evacúa la energía que genera la central. Aquí estoy puesto hacia la derecha, ya me salí de la línea, veo la unidad de generadora aquí al final. Aquí tengo este patio como disponible para ampliar la subestación, pero solamente hasta acá, porque si la subestación me sale más larga, tendría que derribar estas dos instalaciones, una oficina, este edificio es de oficina y este es de un edificio de mantención. No hay más espacio. Esas son las condiciones de terreno. Bueno, aquí está mostrado al otro lado de este edificio, y de aquí comienza la cancha de carbón. Dentro antes de, bueno, vamos, ahí lo voy a explicar mejor. Aquí están los equipos, una subestación AIS convencional, la que existe, ¿ya? Para los generadores 1 y 2. Y esta AIS que tiene una barra por acá, otra barra por allá, tengo que extender estas barras para poder ampliar la subestación. Barra seccionada, galpón de acero, pintado contiene los equipos de patio, sala de servicio auxiliaria y telecomunicaciones. Y se conectará a la línea 2x220 Guacolda Maitencillo. Distribución. En las consideraciones hay que ver si ampliamos la subestación en tecnología IS o tecnología GIS. Tecnología IS es encapsulada en aire. Aquí estaría faltando el galponcito, sí, por el tema de la contaminación salina. Y la GIS es esto: el aire está dentro de estas barras perdón, dentro de estos tubos, y dentro de los tubos están las barras.
para que tengan una referencia, un paño en una línea de 220 es de aproximadamente 17,2 metros de ancho. El largo es como estándar, cerca de los 44 metros. Pero el ancho, si yo multiplico la cantidad de paños, se me va agrandando por 17,2 metros por cada paño nuevo. Y en la misma solución, pero en GIS, es decir, con las barras encapsuladas en SF6 dentro de estos tubos, el ancho del paño son 1,5 metros. Estamos hablando casi más de 10 metros, o sea, 10 a 1 la relación, más o menos. Bueno, el esquema este está definido ya, el existente era doble barra, por lo tanto lo que se haga tiene que ser doble barra. ¿Ya? Y el esquema de protección tiene relés de sobrecorriente, etcétera. También hay que considerar iluminación, canalizaciones para nuevas instalaciones, por ejemplo, cómo va a ser el túnel que conecta las nuevas unidades generadoras con esta subestación. Hay obras civiles, ¿no es cierto? Hay que adecuar las obras civiles y ver el tamaño. Instalación de frenas, bueno, y aquí está el tema de la bodega. La alternativa IS, los planos los voy a mostrar al final, ¿eh? Considera estos equipos, como son 5 paños nuevos, hay 5 interruptores, está la cantidad de desconectadores trifásicos, transformador de corriente para rayos, aislador de silicona, aisladores pasamuros, cargador de baterías, banco de baterías, tableros, relés de sobrecorriente, tablero de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua. Esos son los equipos principales como listado de equipos. Ejercicio. Hacerlo, chuta, me perdí acá. Tengo un hipervínculo que lo voy a tener que volver a abrir. Aquí sí. Este es el plano unilineal, ¿ya?, de la instalación existente. Todo esto que no está con rayas, ¿ya? El esquema doble barra, los equipos involucrados, y por ejemplo aquí la energía o los cables a través de un túnel emerge por debajo de la subestación AIS para el generador 1 y generador 2. Todos los equipos de acuerdo a lo que hemos visto de diagramas unilineales, y como crece en 5 paños, la opción acá está dibujada. Esto sería el espacio, y aquí es replicar lo que está acá, por lo tanto, mi subestación tendría que crecer al doble. Con esto puedo sacar el dimensionamiento, cómo quedaría la ampliación en AIS. Si veo la distancia y comparo con lo que hay, esta ampliación está llegando hasta el patio de carbón que vimos en la foto. Y además hay que hacer crecer la malla de tierra, que es como crece la malla de tierra, que tiene que cubrir toda la superficie de la ampliación. Hay un cronograma que en realidad no lo vamos a ver porque nos interesa la ampliación, pero al final está dicha la cantidad de días. Bueno, los costos de la alternativa AIS,
Estos son valores reales, ¿ah? Por si acaso los que están acá, porque estos valores son los que calculamos para presentar la oferta y la oferta finalmente la ganamos. Por lo tanto, el valor de esta alternativa IS es de $8.274.940. Y el espacio, el espacio que ocupa la, la subestación existente y esta otra que se está agregando. El esquema que vimos en foto, doble barra y desconectadores, interruptor, todos los equipos existentes. Esto también tiene servicios auxiliares. El edificio de servicios auxiliares está dentro de esta subestación encapsulada, y hay que hacer crecer levemente para poder agregar todos estos dos circuitos o sí, estas dos distribuciones de energía para los servicios auxiliares, ya sea alumbrado y otras cosas más. Pero nos vamos a la alternativa GIS. Aquí también hay un listado de equipos, aisladores, cargador de batería. La subestación GIS, propiamente de doble barra de 7 unidades, incluye 2, etcétera, etcétera. Y cada uno de los equipos están puestos acá. Aquí mostrado más o menos cómo es la GIS cuando hicimos la oferta, en que aquí arriba hay unos pasamuros que vienen de la subestación existente para llegar a estas barras aisladores para poder conectarse a las barras de la GIS. Vamos a ver con más detalle esta GIS. Y el diagrama unilineal dibujado acá, con las dos barras, la conexión, ya aquí sería, y aquí están los módulos GIS de 220 kb. Aquí está la GIS, hay unos tubos, aquí hacia arriba salen los pasamuros, llegan los cables a estos tubos GIS, y se conecta, se mete dentro de este edificio GIS, y se conecta a cada uno de estos paños, el D02, D03, 04, etcétera. Y este es el edificio que es bastante pequeño, de 8 metros por casi 15 metros. Bueno, aquí muestra un perfil del tamaño de la GIS, para un operador. Aquí está el tema de cómo sale del edificio GIS, llega a estos aisladores y de aquí sale la conexión a las barras existentes. Esta foto, que es del 2011, ya estaba construido ya, el proyecto que les mostré, el que compró a Esgener, y el edificio GIS es este. Incluso lo cerraron acá, lo hicieron más sencillo. Los equipos GIS que estaban en los planos están dentro. Es decir, ocupamos lo que se decidió la empresa, ocupar este como patio que estaba disponible, que no había nada, porque los edificios están aquí en el control hacia el lado derecho. Bueno, aquí está la GIS por dentro que se construyó. Y aquí están los plazos. Para esta subestación, la alternativa AIS era 601 días y la alternativa GIS era 627 días. Está el valor de una alternativa y otra. Como les dije antes, si ustedes comparan equipo por equipo con la AIS, probablemente la GIS les salga más caro. Pero aquí están los valores de las horas civiles, que era no menor. Hoy día la GIS está más barata que en esa época.
Por lo tanto, si ustedes actualizan los precios, le va a salir un precio menor. En el costo de la AIS es más o menos se mantiene. Bueno, para ampliar la subestación Guacolda consistió en diseñar y construir 5 paños de 220 kV. Expansión de las barras 1 y 2, expansión de la malla de tierra. Bueno, hay costos, hay externalidades, como el tema de construir los edificios, el espacio disponible, suspensión de partículas, por eso es todo cerrado, con un galponcito. Y se decidió, por lo barato y porque era más conveniente, porque la solución GIS es prácticamente libre de mantenimiento. Se decidió por la GIS. Y el tiempo de construcción es similar, o sea, entre los 601 días, 620 días, no hay diferencia. Y bueno, la otra ventaja de la GIS, no es necesaria la demolición y reubicación de las instalaciones existentes. Ahorró $1.400.000, 26 días de diferencia. Estas son las salas modificadas, oficina de gerencia, sala laboratorio, todo eso había que demolerlo. Y aquí puse algunos ejemplos de la subestación GIS porque la foto está mejor, pero muy similar. Esta creo que es de la central térmica de Codelco, Salar, que tiene más paños, pero también es en 220 kV. Por lo tanto, cada paño tiene un ancho de 1,5 metros. Esto es un recuerdo para ver la diferencia entre la GIS y la AIS. Esta es la AIS, este es el espacio que ocupa, y dependiendo de cómo sea la configuración, fíjese, esta era de 200 por 250 metros, y la GIS, que hace la misma función, es de 11 metros por 80 metros. Depende de cómo sea la configuración, puede ser hasta menor todavía. Esta es una subestación formada por 9 paños. Hay paños de 420 kV, paños de 123. En Santiago, por la densidad de cosas que tenemos, es imposible construir una subestación AIS, aislada en aire. O sea, estamos pensando en subestaciones de 200 por 250 metros, es imposible, no hay dónde. Entonces, ya hace años todo lo que se haga acá en Santiago va a tener que ser GIS. Y hay un proyecto de Chilectra que probablemente esté por desarrollarse, de hacer una subestación en la plaza que está en Bilbao con los Leones, Plaza Bilbao, creo que se llama, y que la GIS va a ser subterránea, va a ser debajo de la plaza. Nadie la va a ver, ni va a contaminar el tema ambiental, ni nada de eso. Bueno, esto para terminar, ya que estamos hablando de GIS versus AIS, la comparación, ya, el gas que utilizan la GIS, hexafluoruro de azufre, SF6, lo más importante, se consigue reducción de espacio debido a las propiedades eléctricas. Son necesarias para abastecimiento de energía en ciudades con reducido espacio de la subestación AIS, el caso de Santiago. El costo cada vez más reducido y se adapta a normas de medio ambiente que auguran mayor uso, no en el futuro, en el presente, por lo menos en las ciudades. Bueno, aquí hay un detalle de los componentes de la GIS, interruptores, barras, desconectadores, etcétera, que están numerados acá. Y la gracia o la diferencia que cuando están en un proyecto de GIS, todo esto viene de fábrica. Y aquí, si es que hay algo suelto, lo montan, lo apernan, los tableros, todo esto viene hasta con los cables cortados ya, para conectarse a estos tableros de control. Y el gas SF6, una vez que está armado esto, que viene un técnico de fábrica, hay una máquina cuyas siglas son DILO,
máquina Dilo, y con esa se le inyecta el gas. En teoría, este gas que se pone en estas barras, perdón, en estas, sí, bueno, en estas barras, no tiene elementos de detección de fugas, pero por lo general es poco probable encontrar fugas de gas. Igual esto tiene elementos de detección de fugas porque el SF6 contamina el medio ambiente. Bueno, aquí está la comparación volumen. Dicen acá 3 a 12% de la solución AIS, increíble. El montaje rápido, viene todo. Lo que sí se demora la fabricación, ¿eh? La fabricación más de 10 meses. Bueno, aquí está todos los costos, casos intermedios, etc. Características del gas SF6. Es inoloro esto, ¿eh? Un tipo de encapsulado, etcétera. No sé qué más destacar de esto. No, ¿hay alguna consulta por parte de ustedes? ¿Les quedó clara la presentación? ¿Y cómo evaluar qué consideraciones a tener para la expansión de la subestación? Sí, profe. Ya, claro. Perfecto. Esta presentación ya está en curso por si acaso, ¿eh? No sé, dejo la palabra a alguien más si es que lo desea o damos por terminada la presentación. Perfecto. Damos por terminada la presentación y pasaríamos a algunos temas ya más administrativos, como que esta es la última clase de los profesores, y ya la próxima clase, de acuerdo al calendario que está preparando y el orden que está preparando Rosario, tendríamos el orden de presentación de los informes finales. Yo me imagino que están todos ya concluyendo esta etapa de su informe final, y si hubiera alguna consulta, creo que este es el momento de verlo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Ya? No sé si se acuerda, pero le mandé un correo preguntando, pero las respuestas que nos dio con mis compañeros no las entendimos muy bien, entonces queríamos preguntarle como de nuevo. Ya Si no hay puede ser. problema. No, revisémoslo. Dime. Para la entrega final, entonces lo que hay que mostrar son las cosas que nosotros modificamos respecto a la entrega anterior y las nuevas. No es que tengamos que mostrar todo, ¿verdad? No, el proyecto final, sí, en realidad lo ideal es que venga todo para poder revisarlo, pero yo entiendo que lo que ustedes ya hicieron, que entregaron el 13 de octubre, y que está en un 100% y que está sin comentarios, es cosa de anexarlo solamente. Pero lo que vamos a evaluar nosotros ahora es el proyecto completo. No sé si estoy claro o todavía está me extraña la respuesta. Ahí quedé súper clarita. Ya. Gracias. Profe, ¿cuánto dura la segunda presentación? Va a ser similar, es de media hora, tiempo total con consulta incluida cada presentación. Por lo tanto, ustedes son 8 grupos, creo. ¿Me puede ayudar, Rosario? ¿Cuántos grupos son? La Rosario justo tuvo que ir a hacer unos trámites, profe, Ya, ok. pero creo que me había mandado el detalle. Son 10 grupos. No, pero no son todos los grupos. Ah, bueno, eso Es era lo que que yo no se tenía. completó. Sí, eran 10 grupos, 10 temas eran, pero no todos. Creo que hay 2 grupos que no están. Pero ella, por favor, con ella coordínense para
para elegir la hora y el día que van a hacer de cualquiera de estos 2 días que tienen que hacer la presentación. Y con eso tenemos un programa. Igual que la otra vez, como no nos vamos a ocupar más de la media hora, porque si ocupamos media hora serían 6 grupos solamente, probablemente ingresemos 5 y media, de acuerdo a lo que nos indique Rosario, pero no están todos obligados a asistir a estas presentaciones, sobre todo las que están en el horario que no es del curso. Profe, sí, son 8 grupos. 8 grupos, ya. Entonces, claro, en media hora más, pues hasta las 5 y media. Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta de su proyecto o cosas generales? Porque yo les comento que la semana pasada yo subí a UCursos el programa de malla de tierra, el SimGRD, y les subí además el AutoCAD 19, si es que alguno no tiene el AutoCAD. Profe, perdón, se me olvidó hacer la segunda parte de la pregunta. Ya, dale nomás. Para las cosas que tuvimos que corregir de la entrega anterior y que nosotros equivocadamente habíamos puesto 100% en el estado de pago 1. Para este estado de pago mantenemos que están en 100%, pero No, entregamos las cosas nuevas. no, lo real. Por ejemplo, en el estado pago 1 tenías el plano de malla de tierra, estoy suponiendo, ¿eh? Y declaraste un 100%, y el plano ese a lo mejor estaba incompleto por comentarios, por lo que sea, y cuando tú hiciste la evaluación de 100% no era un 100, era un 50. Lo ideal que ahora en esta entrega venga el plano de malla de tierra al 100%. Si es que hay alguna de los entregables que no alcancen a terminar, por el motivo que sea, ustedes tienen que declarar lo real. Es decir, a lo mejor el plano de malla de tierra llega hasta un 80%, no al 100%. Claro, no, pero mi duda va a que ya, en este estado de pago nosotros pusimos 100%, pero era 50% realmente. Entonces ahora el modelo que nosotros tenemos de como documento estado de pago tiene el del pago anterior, el actual y el que es acumulado. Entonces, en el que sería respecto al anterior, ¿le bajamos el porcentaje de 100 a 50%? Sí. Sí, ya, genial. Muchas Hay, gracias. hay que ponerlo real, Catalina, por eso es que te lo comento así, porque tarde o temprano, cuando tratamos de manejar los números, se nos vuelve en contra. Y eso en la práctica, es que nos ha pasado a nosotros. Buena práctica. Es que ¿cómo puedes pretender cobrar el 100% de un entregable si están revisionados? Claro, pero ahí, por ejemplo, profe, ¿qué uno hace cuando uno piensa que está bien, pero realmente el mandante se da cuenta que faltan cosas? Y ya se terminó el contrato, por ejemplo. Uno tiene que seguir actualizándolo hasta que esté correcto. Tu pregunta es muy buena, pero el contrato no se termina hasta que el cliente dé su conformidad. Es decir, Ya. tú mandas estado de pago y tal cual decía ahí, tiene que volver firmado con el cliente para que decir, oye, sí, el estado de pago me estás cobrando 80%, estoy de acuerdo, 80%, y ahí está firmado. En la práctica es así. Y cuando no se terminan los entregables en forma completa, hay un descuento, no sé si está regulado por contrato con multa o bien está regulado por sacar un proporcional. Pero me da la impresión que son multas. Si tú no entregas algo, te aplican la boleta de garantía. Profe, gracias. Ya, ok. Don Arturo, ¿quiere hacer algún comentario usted? Y no, me parece muy buena la pregunta, Catalina. Efectivamente, existen boletas de garantía por cumplimiento del contrato. Eso es lo primero. Hay boletas de garantía por cumplimiento de plazo.
Así que si el plazo del contrato o si la obra tenía que entregarse, voy a decir algo, no sé, el 1 de diciembre, y se está entregando el 1 de enero y hay 30 días de atraso, cada día tiene una multa que está estipulado en el contrato. Entonces la idea es que el contratista tiene que cumplir 100% con lo ofrecido y también con lo de acuerdo al presupuesto, pues, porque eso está dentro del presupuesto, lo que pagó el mandante, digamos. Así que es un buen punto eso. Las multas a veces son bastante severas, diría yo. Y en algunos casos ocurre al revés, hay premios. Se le podría premiar al contratista por terminar antes. Si termina, por ejemplo, 15 días antes, el contrato lo permite, se paga un premio, ¿no es cierto?, por entrega ante la obra. Eso en el entendido que el dueño, el mandante, puede echar a andar la máquina y puede recibir inversiones antes, digamos, de esos 15 días. Entonces, parte de lo que venda, de energía que se venda en esos 15 días, se le pasa como premio al contratista. Entonces, hay una serie de figuras que resguardan, hablemos así, el buen fin, el finiquito, digamos, del contrato. No sé si te queda más claro, Catalina, con esa explicación. Sí, profe, muchas gracias. ¿Te quedó claro? Ya, gracias. No, yo pedirle al curso solamente que se reporten a nuestra delegada, a Rosario, indicando la fecha y la hora de la presentación del grupo, de tal manera que Rosario pueda preparar la planilla para el próximo día miércoles. Eso sería todo, no tengo más comentarios, Orión. Perfecto, entonces yo creo que podemos dar por terminada la clase. Profe, espera, Sí. es Ah, ya. que me acordé de una duda. Y aprovechando que justo hice una presentación sobre las subestaciones GIS, quería saber qué pasa con las canalizaciones en las subestaciones GIS y cómo son por lo general, si se usan los 3 tipos como de ductos o las canaletas de hormigón y las escalerillas. Y además, si en la presentación para la próxima semana es válido poner como un punteo de las normas que se deberían seguir para las canalizaciones o nos piden además quizás un plano o algo por el estilo. Mira, las canalizaciones normalmente son parte de la ingeniería de detalles. Ustedes están haciendo ingeniería básica, pero sin embargo pueden dejar más o menos bosquejado haciendo sketch cómo serían las principales. Por ejemplo, para llegar con las canalizaciones a la subestación GIS o a la GIS, que son en 220 kV, se llega con túneles, principalmente en que va una triada de los conductores de poder en el túnel, que el túnel normalmente es de 1,5 metros de ancho por 2 de alto, y se va montando en los muritos del túnel estos cables. Y las canalizaciones ya de los cables de fuerza, control que están dentro de la GIS, van conductos Schedule 40 u 80 y van enterrados. Eso es lo usual. Pero no se olviden que la ingeniería la están haciendo ustedes. Si por ABC motivo ustedes encuentran que es mejor usar algún tipo de canalización, lo tienen que proponer. Porque normalmente en esto se utiliza o ducto o escalerilla. Ok, súper. Y la última pregunta. Sí. En las subestaciones GIS, cuando se hace como la estimación de costos de la subestación como por los equipos, estos equipos vienen de manera modular, como uno pide cómo quiere la subestación y llega así la subestación, o Mira, tengo que ir pidiendo como por separado. no, tú eliges los elementos que tiene la subestación y lo que se pretende cuando tú haces el pedido es que la GIS venga armada. Solamente el gas es lo que se le aplica en obra para el montaje. Entonces tú llegas con una grúa, tomas el equipo que está armado y lo montas. Normalmente siempre viene un técnico de fábrica para chequear que las cosas se hagan bien y garantizar que va a funcionar. Eso siempre es así. Y en cuanto a los precios, María José, yo no sé si... yo ayer mandé 1 o 2 respuestas con precios de GIS.
No sé si te llegó a ti. No, a mí no. Pero puede que le haya llegado a mi compañero. Si es que lo requieres, mándame un correíto y te reenvío esa información. Porque Súper, me súper, consultamos por precio. ¿Mm? Ya, gracias. ok. ¿Hay alguna otra consulta de alguien del curso? Bien, entonces yo creo que damos por terminada la clase. Les agradezco la presencia. Bueno, y si tienen dudas con respecto a su proyecto, como queda una semana, por favor, no las hagan el último día. Dennos tiempo para poder responder. Ok, gracias, profe. Muchas gracias, profe, que estén bien. Ok, Ya. gracias. Gracias, Profe profe. Felipe. Gracias.